mis amables televidentes, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están en sala, muy buenos días a todos los que están allí en Facebook. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu preciosa presencia. Te alabamos, te bendecimos, les habla su sierva y amiga Blanca Lida Suárez, que está todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana con este programa Fuego a las Naciones. Fuego a las Naciones es para a todos ustedes, para todas sus familias, para que podamos caminar en una fe verdadera, en un poder y un mover del Espíritu Santo. Le agradecemos a nuestro Dios porque Él es bueno. Le damos gracias, Señor, en esta hora, poderosísimo Jesús. Y le damos gracias al pastor, a nuestro pastor, director, y el que permite los canales y todo esto, al señor Mario Grisales, y a su amada esposa María de Grisales. Gracias por permitirnos transmitir en estos programas tan divinos que, esto, que podemos hacer todos los días. Gracias a nuestra amable audiencia, gracias por permitirnos estar ahí con nosotros en el Facebook. Estamos allí en el Facebook con todos ustedes. Gracias a todos por este tiempo de oración. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios, vamos a alabarlo, vamos a glorificar su nombre. De eso se trata este programa. Este programa es para ustedes, para que ustedes tengan ese oído atento de lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a estudiar una palabra que está en este momento. La estamos estudiando porque tuve una impresión, digamos, una impresión en la madrugada de ayer en la mañana, y es leer esta palabra, pues la vamos a estudiar hoy, y es sobre el profeta Ageo, ¿cierto? Bueno, esto vamos a estarlo leyendo y vamos a darlo a conocer por qué Dios está permitiendo todo esto, por qué Dios también va a permitir que vengan guerras, rumores de guerras y todas estas cosas que están sucediendo a raíz de todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, creerle a Dios, creer que su santísimo nombre siempre, siempre, ¿cierto? ¿Cierto? De que su santo nombre nos cubra, nos guarde y nos llene, ¿cierto? Porque nos ponemos a llorar, nos ponemos a decir, ay, Dios mío, estamos ya al final de los tiempos. No, los tiempos no se han acabado todavía, no podemos enterrarnos, no podemos tirarnos como los que se está quemando el edificio y ahí mismo ven que abajo, en la parte de abajo se está quemando y entonces agarran y se tiran. De una vez se matan, de una vez se tiran. Espere un poquito. Todo tiene un tiempo. Y el tiempo que nosotros necesitamos en este momento es un tiempo con Dios. Escuchar sus ordenanzas. Escuchar lo que Él nos quiere enseñar. Escuchar lo que Él nos quiere dar en este tiempo. Porque si no escuchamos, si no leemos la palabra, ¿cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? Ayer en la madrugada, ¿sí? Ayer en la madrugada tenía la impresión, no digo Dios me habló, Dios ya se me presentó, Dios me dijo, no, tuve una impresión. Y con esta impresión, yo siempre le creo que las impresiones, cuando son habladas y son de la palabra, es una impresión, es que Dios quiere hablar algo a través de su palabra. Entonces vamos a poner esta palabra por obra y la vamos a leer, la vamos a analizar, lo estamos haciendo todo el tiempo para que cuando caiga esta palabra en su cabeza, usted diga, ay sí, yo les quiero decir, yo no veo noticias para que yo no tenga influencia de las noticias. Yo trato de no ver noticias porque cada vez que veo noticias entonces empiezo, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿Sí será? No, yo le creo a Dios. Yo creo en su palabra. Yo creo en que todo lo que Dios dijo es para bien. Todo es para bien. Y a los hijos de Dios, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, cuando fueron llevados allí a Egipto,
que fueron libres, pero después quedaron en esclavitud, pues ellos allí en la misma esclavitud, en el misma parte donde ellos fueron llevados libres y fueron esclavizados, allí no permitió que sus hijos mayores murieran. No permitió que las plagas los tocaran. Entonces, de eso se trata. Vamos a leer el profeta Ageo. Padre, hoy te damos gracias en esta hora, poderosísimo Dios. Ponemos este tiempo en oración, Señor, nos calzamos con el calzado del Evangelio, nos ceñimos con el yelmo de la salvación y tomamos la fe y la espada en el Espíritu para anunciar tu palabra. Bendecimos este tiempo, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que este tiempo le pertenece a nuestro Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, y que su palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Hoy te pedimos, Señor, que este programa Fuego a las Naciones, que está en el Salmo 29:7, voz del Señor que derrama llamas de fuego, este programa sea para la gloria y la honra de nuestro Dios, porque a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bueno, vamos a leer lo que dice el profeta Ageo. Lo vamos a leer en la Biblia. Dios habla. Esta es la Reina Valera 2020. Lo vamos a leer en varias versiones, y lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque necesitamos estar apercibidos en los tiempos. Nosotros no podemos comer entero. Nosotros tenemos que leer, estudiar la palabra, y así es la única forma que nosotros podemos. Esto no es muy corto, la verdad. El profeta Ageo. ¿Qué les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en dos versiones, si me queda tiempo, claro. En tres versiones para que ustedes entiendan el contenido. Dice así, en esta dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, dirigida esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y Josué, Josadat y sumo sacerdote. Así había hablado el Señor de los ejércitos: pueblo mío, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado, dice, pueblo mío, aún no ha llegado el tiempo. Dice, así ha hablado el Señor. Dice, así ha hablado el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, aún el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Entonces llegó esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que el templo está en ruinas? ¿Qué es el templo? ¿Qué es el templo? ¿La Basílica de San Pedro? ¿O todos los templos que han hecho todos los cristianos y todos los evangelistas, los que han hecho los templos? ¿Eso es el templo? No, el templo es el cuerpo de Cristo. Ahí la tiene. ¿Ustedes han edificado el templo? ¿Han edificado su casa? ¿Han edificado sus alrededores? Eso es lo que está preguntando el Señor. Dice, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no os secáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos, os vestís, pero no os calentáis, y en el que trabaja a jornal recibe su salario en sacos rotos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo me complaceré en él y seré glorificado.
Ha dicho el Señor, buscáis mucho, pero halláis poco. Los que guardáis en casa, yo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto a mi casa está desierta, mientras que uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo decretaré la sequía sobre este país y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre aceite y sobre toda la tierra. Produciré sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, vamos a ver qué dice Zorobabel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Tal como lo había encargado Dios en el Señor, temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, el enviado del Señor, habló el mandato del Señor al pueblo. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. En este tiempo que dicen que ya se anunció el anticristo, que ya se anunció el falso profeta, que ya viene toda esta cantidad de cosas, está diciendo, yo estoy contigo. Y hasta que no nos recojas, Dios está contigo. Yo estoy contigo. Yo decretaré dice, yo estoy contigo. Dice, por eso mi casa desierta, mientras cuando él dice que yo estoy, porque dice el Señor de los ejércitos, por cuanto a mi casa está desierta, mientras que cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos se han negado a la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Yo decreté la sequía sobre este país, sobre los montes y sobre todo el trigo y sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como lo había encargado Dios el Señor, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Así despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué y de Josadat, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué es lo que quiere hacer hoy el Señor? Despiértate, tú que duermes. Quiere despertarte que tú estás dormido. No puedes ver que Dios está contigo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dijo, cuando vino de los 40 días de haber estado en el desierto, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Entonces, el Espíritu de Dios en este momento se despierta en tu casa. El Espíritu del Señor despierta. Tú que duermes, despiértate. El Espíritu de Dios está sobre ti, dentro de ti, en el nombre de Jesucristo. Hoy declaramos, Señor, sopla sobre esos huesos secos. Sopla el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Sopla, despiértalos del entenebrecimiento. Quítale las vendas de sus ojos, Señor, porque tú, Señor, lo has dicho y tú lo has mandado. Y tú me has hablado, Señor, que cosa grande veré, que grandes cosas veremos los hijos del Señor. Entonces Zorobabel, dice, así despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. Ellos comenzaron a trabajar
en la casa del Señor, nosotros comenzamos desde ya. ¿Cuál es la casa del Señor? Tú que estás ahí, tú que estás ahí sentado detrás mirándome ahí, tú eres casa. Tú eres ese sacerdote que quiere despertar el Señor. Tu familia, tu entorno, tus vecinos. Eso es lo que dice. Sopla sobre ese espíritu. Sopla, ¿qué? Sopla sobre ese espíritu. En el nombre de Jesucristo, sopla sobre ese espíritu. Sopla espíritu de amor, de sabiduría, de poder. Ese espíritu se levanta hoy en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra. Dice, así despertó el Señor a Zorobabel, hijo de Salatiel, y así despertó a los colombianos, así despertó a los que están allí, o así despertó a los que están allí diciendo que los jesuitas están persiguiendo. No habrá jesuitas que van a ser despertados, que van a trabajar para el reino de los cielos. Habrá hombres y mujeres, habrá colombianos, habrá ecuatorianos, peruanos, de todas las naciones, razas, de españoles, allí en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, India. Allí declaramos que el corazón se despierta, que el Espíritu de Dios se despierta, porque Dios está mandando un mensaje a su iglesia, porque Dios está mandando un mensaje. No te duermas, no tengas miedo. Yo soy Jehová que estoy contigo, que me esfuerzo con la diestra de mi justicia por amor a mi nombre. ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Él es Dios. Espíritu de todo el resto. Ellos comenzaron a trabajar en la casa del Dios de los ejércitos, del Señor de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo es Dios de impresionante? No te impresiona, Dios es impresionante. Yo me gozo, yo me unjo con la sangre de Cristo. El Cordero tiene poder. Jesucristo no es ningún Jesucristico. No es ningún papita, no es un pobre diablo lleno de carne, no señor, Jesucristo es alma, es espíritu, es poder, es dominio propio, Él es el que nos defiende, Él nos adereza, dice, Él está aderezando mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Cómo les parece, queridos hermanos? Dice, el mensaje, aliento y bendición. En el mes séptimo del 21 días del mes llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Ageo, ¿cómo les parece, mis amados hermanos, mis preciosos? Los amo, los increíbles. Yo sé, Señor, que Dios tiene poder, que Dios es poderoso. Vamos con toda la guerra. No importa que aquí hay rumores de guerra, que aquí también hay rumores de guerra. No, vamos con toda, porque Dios está adiestrando a su pueblo para la batalla, para esa batalla final y para esa recogida de la novia. La novia eres tú, la novia soy yo. Nosotros somos de la composición de ese templo, de ese cuerpo de la novia. Y eso estamos invitados en esa boda del Cordero. Dice así. El mes séptimo del 21 día del mes llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, al resto del pueblo, y diles, ¿queda alguien entre vosotros que haya sido este templo en su antiguo esplendor, como lo veis ahora? ¿No os parece que no vale nada? Pues ahora, Zorobabel, anímate. En ese momento estaba animando ¿a quién? A Zorobabel. Hoy te está hablando a ti. Blanca, anímate. Carlos, anímate. Josué, anímate. Bernardo, anímate. Humberto, anímate. Cristina, anímate. ¿Cómo te llames? Anímate. Dice el Señor, anímate tú también, sumo sacerdote Josué y Josadat,
Cobrar ánimo. Rocío. Rosy, anímate. Rosy, ánimo. Dios está contigo. Ánimo. No es lo que ve en tus manos, no es lo que siente tu cuerpo, es que tú vas a ser sana, tú vas a caminar, te vas a levantar de esa silla de ruedas, te vas a levantar y vas a caminar y vas a ver que la gloria postrera es mayor que la primera. Dice sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, cobrando ánimo, pueblo de la tierra, dice el Señor, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. ¿Sabes qué me dijo un día el Señor? Los niños crecerán y te verán. O sea que no se va a acabar el mundo todavía, porque Él me dijo, los niños crecerán y te verán. Y amo los niños y estoy con los niños y levanta. Y no habrá ahorita ningún Coré. El Coré va a ser para Satanás, no para nosotros. Dice, cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice el Señor, trabajad porque yo soy y vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros, salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. ¿Qué es la orden? No teman, no se dejen amedrentar. Atamos el maldito espíritu de miedo, atamos el maldito espíritu de temor, de amedrentamiento, lo atamos, lo encadenamos en la tierra, lo encadenamos en el cielo. Cállate, Satanás, no nos haces tu rugido, no nos impresiona. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios maravilloso, y ese Dios es el que tú vas. A ese Dios es el que pertenecemos. A ese Dios. Oye bien. ¿Tú a quién perteneces? ¿A Satanás o al diablo? ¿A Satanás o a Dios? ¿Oh? Yo soy de Dios. Yo soy una hija. Yo soy heredera y coheredera. Soy la novia. Soy la elegida por Dios. Entonces dice así. Dice, ay, es que es precioso. Es que Dios es poderoso. Según dice yo, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones, llenaré de gloria este templo, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria del segundo templo será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en lugar, dice el Señor de los ejércitos. Y daré paz. ¿A quién le da la paz? Aunque estemos en guerra, tendremos paz. Aunque haya hambre, tenemos que comer en nuestra casa. Aunque sean perseguidos, nosotros seremos guardados, como lo fue el pueblo de Israel. En medio de Egipto fue guardado. En medio de la tribulación de Egipto fue guardado. Fue sacado en medio del mar, por medio de las aguas. En medio del mar fue sacado. Dice, daré paz. Qué bonito es Dios. A los 21 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, llegó la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley y diles, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca el pan de la vianda o el vino del aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron que no. Entonces Ageo continuó, si uno está impuro por haber tocado un cadáver, toca alguna otra cosa de estas,
¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron, inmunda quedará. Ageo respondió, así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice el Señor. Así ha dicho, está toda la obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde el día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Antes que sucedieran estas cosas, venía un montón de grano para sacar 20 medidas y no había sino 10. Venía el lagar a sacar 50 medidas y solo había 20. Os herí con un viento sofocante y tizoncillo, granizo y toda obra de vuestras manos, pero no volvisteis a mí, dice el Señor. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que echó cimiento el templo del Señor. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el olivo han florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Ah, por Dios, nos va a bendecir. Solo tienes que creer. Cree que Dios está contigo. Cree que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Bueno, aquí vamos en el versículo 20, dice, promesas de Dios a Zorobabel. Ageo recibió la segunda vez la palabra del Señor a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judea, y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben. Caballos y jinetes caerán bajo la espada de sus propios hermanos. En aquel día el Señor de los ejércitos te tomaré, Zorobabel, dijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice el Señor de los ejércitos. Yo te he escogido a ti Mario, a ti querida pastora Marie, a ti querida Aurora, a ti querido que estás allí en el Facebook, a ti, yo te he escogido. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora lo vamos a estudiar. Y lo vamos a estudiar. ¿Por qué vamos a estudiar a Ageo? Porque Dios nos ha llenado de su presencia. ¿Tú no sientes la presencia del Señor? Yo sí la siento. Yo siento que el Señor está aquí conmigo. Yo siento que está dentro de mí, que hay fuerza en mí, que el Señor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La fuerza no se va a sentir afuera. Afuera se siente son los vientos, el murmullo, se sienten los rumores, las noticias, todo, ya todo el mundo dice, mejor dicho, quédese en su casa y ya no vuelvan a salir. Que ya que los virus, que ya que... No, nosotros tenemos la potestad y el poderío para poder hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos preciosos? Bueno, aquí dice el capítulo 1 en la Biblia Expositor. Es una Biblia de estudio donde nosotros vamos a estudiar al profeta Ageo hasta donde nos alcance, porque ya tenemos un tiempo, ya hemos pasado. Aquí dice, el pueblo animando a reconstruir al templo de Dios, respuesta de Dios a los objetores. Dice así, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el mes del día del mes,
vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadar, y sumo sacerdote, diciendo: el ministerio de Ageo se separó del profeta Sofonías por aproximadamente 100 años. Los exiliados regresaron de Babilonia a la Tierra Santa en el año 536 antes de Cristo, cumpliendo el periodo de 70 años de cautiverio profetizado en Jeremías. Ustedes allí buscan al profeta Jeremías, allí en Jeremías 25, vamos a ir allí al profeta Jeremías. Bueno, Jeremías está después de Ageo. Y vamos a buscar el 25. ¿Qué les parece? Jeremías 25. Versículo 11. Jeremías 25, versículo 11. Dice Jeremías 25, versículo 11 así: toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. El 29, vamos a ir al 29. El 29. En el 29, el versículo 10 dice así. El versículo 10 dice: porque así ha hablado el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os vestiré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Eso hizo cuando llegó el Señor Jesucristo, la buena palabra. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Yo soy feliz hablando la palabra de Dios, creyéndole a Jesucristo que es el Salvador. Yo me deleito en esa palabra. Me siento bendecida para bendecir. Y dice así: en ese momento Zorobabel, un descendiente de David y de la casa real de Judá, condujo el primer grupo de los 50,000 personas de Babilonia a la Tierra Santa. Casi inmediatamente el cimiento del templo fue puesto. Sin embargo, la obra fue enormemente obstaculizada. ¿Qué está haciendo en este momento? La obra de esparcir la palabra está siendo obstaculizada. ¿Por qué? Porque la gente habla: no, ya se va a anunciar el falso profeta, no, ya va a venir el anticristo, no, ya mejor dicho, cuélguense del árbol, muéranse. Mentira del diablo. El tiempo solo conoce Dios, solo lo conoce Dios. Y dice así, sigamos acá: 50,000 personas de Babilonia, de la Tierra Santa. Casi inmediatamente el cimiento del templo fue puesto. Sin embargo, la obra fue enorme obstáculo, y en realidad se detuvo en el año 520 a.C., cuando se hizo un nuevo comienzo que fue inspirado por la profecía de tanto Ageo como Zacarías. Y vieron el templo terminado. El libro de Ageo registra la falta de voluntad de los exiliados a la construcción, su vergüenza por su inferioridad de la nueva casa, y su temor del gobierno persa por haber construido sin un permiso especial. Vamos a irnos, vamos a leer Esdras 4, del 4 al 6. Es probable que Ageo escriba el libro acerca del año 530 antes de Cristo. Entonces ustedes allí, porque yo no voy a alcanzar a leer todo Esdras, pero ustedes allí vamos a leerlo en esta versión. Creo que aquí ya lo tengo escrito, Esdras. Oh, por Dios. Esdras. Entonces vamos a leer Esdras, porque esta es la nueva, la nueva, esta Biblia es la nueva traducción viviente.
y es muy bonita, la compré para ustedes, para que ustedes puedan tener esto. Es hermoso. Esdras está en el Antiguo Testamento, pero está después de Génesis. Como saben, esto es una Biblia nueva. Y las Biblias nuevas, nosotros que somos, nosotros cuando tenemos nuestras Biblias, ya conocemos, la volteamos para allá, la volteamos para acá. Pero cuando es una Biblia nueva, entonces vamos despacio, 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 mucho despacio. Y buscando a Esdras nos está diciendo lo siguiente. Vamos a ver después, Josué. Qué lindo siempre. Bueno, aquí estamos buscando a Esdras. Ustedes ya encontraron a Esdras. Bueno, Esdras es un libro muy pequeño. Esdras pues era un profeta también. Y Dios hablaba a través de ese profeta. Del profeta Samuel, del profeta. Ellos fueron profetas y fueron sacerdotes. Que en el Antiguo Testamento se hablaba de las predicciones de Job. Aquí le dicen las profecías. Las profecías son importantísimas para nosotros. Bueno, Esdras se me ha perdido y no la allí vamos, crónicas, ya la encontramos. Encontramos a Esdras. Entonces, vamos a leer un versículo, son 3 capítulos, pero me queda difícil, pero ustedes léanlo allí, el 4 y el 6. Entonces yo voy a leerle el primero, el 4, y ustedes van a leer el 4, el 6 de Esdras y el capítulo de Isaías, el capítulo 1 y Isaías 43. Bueno, ahí les dejo esa tarea, mis amados televidentes preciosos, para que ustedes lo lean. Vamos a leer el capítulo 4 de Esdras en esta nueva versión, la nueva traducción viviente. ¿Por qué la vamos a leer? Porque qué rico leer la palabra, ¿no les parece? No vamos a alcanzar a estudiar. La próxima semana leemos el otro, pero vamos a estar estudiando Esdras. Vamos a estudiar por qué el Señor dice que nosotros no tenemos que tener miedo. Dice el capítulo 4 de Esdras, dice así. Aquí nos envía esto, estamos estudiando el versículo 1 de... entonces leemos el 4. ¿Qué les parece? Tremendo eso. Precioso leer Ageo. Miren, yo me siento fortalecida, vitaminizada. Es como si me hubieran dado Forline. Estoy vendiendo Forline, queridos. Ahí le hago propaganda. Todo el que quiera subir sus defensas al 400%, compre Forline. Yo lo vendo. ¿Por qué? Porque así me mantengo trabajando. Yo trabajo en belleza. El que quiera darme trabajo en belleza, llámeme. Yo trabajo, yo hago tintes, rayos y aprovecho para hacer mi comercial. Yo soy una mujer trabajadora, juiciosa. Cuido a mis nietos. Soy linda. Soy una mujer que Dios me siento bendecida para bendecir. Cuando ustedes quieran subir sus defensas al 400%, tengo Forline. Queridos, pídanmelo. Contáctenme. Bueno, ahí les digo, queridos. Eso les dejo ahí ese tema. Bueno, dice así. Los enemigos se oponen a la reconstrucción. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban construyendo un templo al Señor Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y los otros líderes y le dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a Dios. Le venimos haciendo un sacrificio desde el rey Adón, y desde Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron de ninguna manera. ¿Qué dijeron? De ninguna manera, ni en ninguna forma, de ninguna manera pueden tomar parte de esta obra. Nosotros construiremos el templo. Dice, ¿quiénes son los que construimos el templo?
los que confesamos a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. No te dejes desviar ni a la derecha, no te dejes desviar ni a la izquierda. Nadie va a construir, nadie es credibilidad. El que no confiesa que Jesucristo vino, murió y resucitó, ese no es de Cristo. Y el que no cree, pues que se abra del parche, aquí se dice en Colombia. Ábrete del parche, querido. Vete a otro lugar, predica en otros. Eso no es de nosotros. Entonces aquí le dijo Zorobabel, déjenos participar en la construcción del templo. Y le dijeron, junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a Dios, le venimos haciendo sacrificios. ¿Cómo? Qué mentirosos. De mentirosos. Zorobabel y Josué y otros líderes de Israel respondieron, de ninguna manera pueden tomar parte en la obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, el rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedir que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos, mire tan lindos, venían dizque a construir el templo y empezaron a sobornar y así chismear y a levantar falsos testimonios. ¿Eran de Jesucristo? ¿Eran de Dios? Mentiroso el diablo. Dice, entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar, intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguieran trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios ahí están los Judas. No falta el Judas en la iglesia, no falta el Judas. Cuidado con los Judas. Dice, sobornaron a unos funcionarios para que actuaran como ellos y frustraran los planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Uy, qué maravilloso es Dios. ¿Creen que Dios les está hablando, queridos? Ay, a mí me está hablando. Yo me siento maravillada con esto. Y más oposición durante el reinado de Jerjes y Artajerjes. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después del reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislan, Mitriadates y Tabeel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. Eran malditos, ¿no? Dice, el gobernador Reún y Simei, el secretario de la corte, escribieron la carta, del cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación de Jerusalén. Saludaban al rey en nombres de todos los colegas, los jueces y los dirigentes locales del pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios y la Erec y Susá, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo. De gran noble Asirbunipal había deportado reubicado en Samaria, en las tierras vecinas de la provincia situada en occidente de Éufrates. La siguiente es una copia de la carta. Vamos a leer la carta que le mandaron a este hombre. El rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos, qué mentirosos, de la provincia situada en occidente del río Éufrates, el rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. ¿Qué tal? Siempre la ponzoña de la cizaña. Ya han echado los cimientos, pronto terminarán sus murallas. Él también debería saber que esa ciudad se reconstruye, se completan murallas, su reino se verá perjudicado porque los judíos se niegan a pagar los tributos y los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya nosotros somos leales súbditos, ¿cómo no?, de usted y no queremos que se deshonre al rey de esta manera. Hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue los registros de los antepasados en los que se descubrirá el rebelde
lo rebelde que fue la ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de la larga y conflictiva historia de la rebelión contra los reyes y las naciones que controlan. Advertimos al rey que si esta ciudad se reconstruye y sus murallas completan su majestad, perderá la provincia situada al occidente del Éufrates. La maldad, la chisme y la murmuración. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta al gobernador Raúl, a Simei, secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia situada al occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de resurrección contra los reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado a Jerusalén y toda la provincia de occidente del río Éufrates, y han recibido tributos y derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, imitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido construir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente. Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique los intereses del trono. Lo lograron, ¿no? Cuando Reún, Simei y sus colegas oyeron la lectura de esa carta al rey Artajerjes, fue deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Se reanuda la construcción. Vamos todavía en el versículo 24 de capítulo 4. Dice, reanuda la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado del rey Darío. Bueno, queridos, quedamos para dentro de 8 días, porque esto lo vamos a seguir leyendo, porque es un mandato de mi rey precioso. Y todo lo que él me manda, así se sigue leyendo. Entonces seguimos en el estudio, aquí en este estudio, y seguimos aquí. Yo voy a subrayar, ustedes van a subrayar que estamos leyendo el capítulo 4 y el capítulo 5 de Esdras, y es hasta el 6. Gracias a mis amables oyentes, gracias a mis amables televidentes, y gracias a todos los que estuvieron en Fuego a las Naciones. Gracias por su preciosa presencia. Los bendigo. Nos vemos dentro de 8 días, el día miércoles. Hoy es un día precioso para alabar al Señor. Gracias a todos ustedes. Gracias por su gran presencia. Nos bendecimos y nos vemos dentro de 8 días. Les habló su sierva, amiga, pastora evangelista Blanca Lida Suárez Rodríguez, desde Bogotá, Colombia. Los bendigo, queridos. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos? Un abrazo, bendiciones.